Muy buenas amigos, hoy toca hablar del iPhone 15 Pro Max, un dispositivo que lleva con nosotros ya más de 6 meses. Yo lo tengo desde el primer día y evidentemente pues he podido extraer unas conclusiones sobre, todas sus capacidades y sus características. Decir que este vídeo es una continuación de una review completa que ya le hicimos al poco de salir al mercado y que, este vídeo ya, digamos, marca el punto final, ¿no? Ya después de mucho uso, pues tengo unas conclusiones que voy a compartir como siempre, de una forma sincera con todos vosotros. Voy a empezar hablando del diseño. A ver, en cuanto al nuevo diseño de titanio, tengo que decir que mi primera impresión fue bastante positiva. Es cierto, es agradable en mano, más cómodo de sujetar que la versión previa, el iPhone 14, pero honestamente el color titanio natural no me ha convencido. Con el paso del tiempo he acabado aborreciéndolo, lo he empezado a ver incluso feo y yo, si tuviera que volver a comprarme el iPhone a día de hoy, iría directamente a por el color blanco. Siempre me ha parecido muchísimo más higiénico, sobre todo para el tema de las huellas, de las partículas de polvo, etc. Y aunque este iPhone es verdad que en eso ha ganado puntos con respecto a la generación anterior, no ha terminado de convencerme. Es verdad, insisto, que el titanio lo agradezco porque el acero inoxidable de los anteriores iPhone pues hacía que se marcaran mucho las huellas, pero el color no me ha terminado de convencer. Por tanto, espero que las nuevas versiones que se rumorean para los iPhone 16 mejoren en este aspecto. En cuanto al desgaste, el titanio ha aguantado bastante bien el paso del tiempo, la pantalla también muy resistente, aunque en mi caso pues quizás esto no haya que tenerlo mucho en cuenta porque ya lo habéis visto en mis vídeos que desde el primer día lo tengo con funda. Precisamente quiero aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya, puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen varios tipos de funda, por ejemplo, la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que, oye, si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, que es también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone y además es resistente también al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. También cuentan con la Jelly Tint, que es una funda transparente con colores muy interesantes, además fabricada con monomateriales. Este proceso la hace totalmente reciclable, al tiempo que reduce la cantidad de materia prima necesaria para su producción. Y la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable en todo momento. Y ojo, todas sus fundas cuentan con garantía de por vida, por lo que si se te rompe la que compres podrás pedir una nueva. Además, Rhinosil tiene otros accesorios como el Aqua Stand, protectores de pantalla, fundas para los AirPods, correas para el Apple Watch y mucho más. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque si usáis nuestro enlace y al momento de realizar la compra añadís el código manzana24, obtendréis un 10% de descuento. Eso sí, este descuento solo durará 48 horas desde el momento en el que publicamos el vídeo, así que aprovechad. Vamos a continuar y quiero hacerlo hablando del botón de acción. Otra novedad bastante llamativa en el diseño de estos nuevos iPhone. Y debo decir que mi primera impresión en la review fue bastante buena, pero con el paso del tiempo reconozco que lo he utilizado muy poco. Yo particularmente lo he utilizado para acceder rápidamente a otras aplicaciones y aunque es verdad que tendría pues muchos más usos posibles, en mi caso es el único al que le he encontrado cierto sentido en algún momento, pero insisto, lo he usado bastante poco. Una cosa que sí he agradecido bastante es el conector USB-C. La verdad que para poder trabajar con otros accesorios o para cargar equipos con un solo cargador y un solo cable, esto es un punto bastante positivo, aunque en mi caso, como suelo cargarlo por MagSafe, tampoco es que haya cambiado mucho mi rutina diaria, pero sí que valoro positivamente la transición a este puerto. En cuanto a mi experiencia diaria, a ver, os voy a ser muy honesto, en mi día a día las sensaciones que tengo son muy parecidas, por no decir idénticas, a las que tenía con el iPhone 14 Pro Max. Al menos en lo que se refiere a navegar por la interfaz, abrir y cerrar aplicaciones, etc. Cuando tengo que usar la cámara, ahí la cosa cambia un poco. Y es que la lente teleobjetivo por 5 en este aspecto sí que marca la diferencia con respecto a lo que teníamos antes. Es muy versátil, nos permite hacer fotografías que hasta ahora no podíamos hacer porque el por 3 se quedaba corto y a mí durante estos meses me ha venido bastante bien. Es más, es mi lente favorita de todas las que tenemos en el iPhone a día de hoy.
Sobre todo cuando tienes que hacer retratos a personas, hace un bokeh muy visual y que, ya digo, a mí particularmente me gusta bastante. Luego es cierto que la cámara principal con esos 48 megapíxeles y esa nueva opción que nos permite Apple de poder seleccionar distancias focales ya preconfiguradas, también es un aspecto positivo que me ha gustado y que también me ha venido muy bien en ciertos momentos para poder hacer fotografías a personas o a objetos que tenía por delante. Precisamente hablando de hacer fotografías a personas, objetos o perros, yo desde hace unos meses tengo un perrito por casa y debo decir que me ha venido de perlas también esta nueva función que permite poder guardar los datos de profundidad de una imagen para poder convertirla a retrato después. Es decir, que no tienes que disparar obligatoriamente en modo retrato, sino que tú luego a posteriori puedes elegir si quieres convertirla a modo retrato o no. Esto funciona con personas y animales y la verdad que esto, ya digo, yo le he sacado bastante provecho durante estos meses. A nivel de vídeo es verdad que esperaba más. A nivel de calidad se ve muy bien todo lo que grabes con el iPhone, por supuesto que sí, pero al final nos vendieron un chip A17 Pro que es muy potente, pero que no lo aprovecha. Yo creo que precisamente este nuevo chip podría haber permitido el poder grabar vídeos a resolución 8K. De momento pues seguimos con la misma resolución que en la versión previa. Es verdad que tenemos una opción de poder grabar vídeos con ProRes, con un códec mucho más profesional, pero que realmente en el día a día solo los profesionales van a poder utilizar, o gente que luego sepa editar color. Yo, por ejemplo, pues no soy muy experto en editar color, pero sí que me gustaría grabar en resolución 8K para coger con mucho más detalle un objeto, una persona, una escena y luego poder rescalar a 4K sin perder calidad, ¿no? Es un ejemplo de por qué sería útil un 8K. Luego, el modo acción se ha quedado limitado a 2,8K, llevamos ya 2 años anclados en esta resolución, ¿por qué no subir el modo acción a 4K? En fin, son algunas cosas que sigo echando en falta y que en este aspecto, ya digo, han hecho que mi sensación con el iPhone, salvo para fotos, haya sido muy similar a la que tenía con el iPhone 14 Pro Max. Vamos a hablar del rendimiento. Y a ver, en mi uso particular siento que yo personalmente no he aprovechado todo el potencial que tiene el A17 Pro. Apple anunció que con este nuevo iPhone vamos a poder jugar a juegos AAA, pero también es cierto que han llegado a cuentagotas. Han llegado algunos Resident Evil, creo que 2, ha llegado Death Stranding, está anunciado el Assassin's Creed Mirage, pero no ha habido tanto lanzamiento al final, se ha quedado todo bastante pausado y creo que fue más una maniobra de marketing que realmente una funcionalidad real, porque incluso los juegos que estuvimos probando, hicimos un vídeo, si no me equivoco, del Resident Evil Village, cómo corría en este iPhone. Y no, el Resident Evil Village no, creo que fue el Resident Evil 4 Remake. Y la verdad que el rendimiento gráfico dejaba bastante que desear, y teniendo en cuenta el precio al que salen estos videojuegos, creo que no compensa comprarlos en este dispositivo, sino comprarlos directamente para jugarlos en ordenador o en consola. Así que, insisto, a nivel gráfico sí que es cierto que las configuraciones de juegos que ya están disponibles, como Call of Duty Mobile, Genshin Impact, juegos que tienen una alta carga gráfica, sí que es verdad que vas a poder apretarlas al máximo, pero ya también podías apretarlas en el chip anterior. Por tanto, insisto, creo que particularmente ni Apple ha aprovechado a tope el rendimiento de este chip, ni yo tampoco. Ahora bien, insisto, no quiero que esto quede como algo negativo, todo lo contrario. El A17 Pro es un chip increíble, pero que creo que está desaprovechado. Pero, insisto, eso no es malo, eso es bueno, porque Apple a nivel de hardware ha hecho un trabajo fantástico, que puede todavía solucionarlo a nivel de software. Y hablando de soluciones, una cosa que no consiguió solucionar desde el lanzamiento es el bajón en el rendimiento o duración de la batería. Mirad este clip, que es realmente el consumo de batería que yo tenía en mi iPhone 14 Pro Max la misma semana que cambié a mi iPhone 15 Pro Max. ¿Vale? Esto está extraído de la review que hice a iOS 17, que justo coincidió en la semana del lanzamiento de este iPhone, y como podéis ver, mi consumo estaba en torno a un 50 o un 60% con unas 11 horas de uso. Ahora mismo, podéis verlo, por ejemplo, en los últimos vídeos de iOS 17 que vengo haciendo, mi consumo está en torno al 60, 70, incluso a veces 80% con unas 10 horas de uso. Algo que, insisto, Apple con el paso de las actualizaciones no fue capaz de hacer. Y eso que la batería del iPhone 15 Pro Max es en realidad un poquito más grande. Concretamente cuenta con 4.422 mAh, que supone un aumento de 99 mAh, en torno a un 2,3% en comparación con los 4.323 mAh del iPhone 14 Pro Max del año pasado. Pero insisto, aquí la conclusión que llego es que el A17 Pro, aunque Apple lo haya intentado, no es tan eficiente. En general debo reconocer que, a ver, el iPhone 15 Pro Max es un teléfono espectacular, pero con respecto al iPhone 14,
pues no hubo un gran salto. Y esto es algo que ya estamos viendo que le pasa a muchísimas empresas de telefonía. Están sufriendo de un estancamiento tecnológico que hace que las renovaciones año a año cada vez tengan menos sentido. En realidad, aquí creo que la inteligencia artificial es lo mejor que les ha podido pasar, porque van a poder volver a diferenciar sus smartphones unos de otros con funciones exclusivas que no tenga la competencia. Por eso creo que es muy importante que Apple dé un golpe sobre la mesa y muestre propuestas interesantes. Y creo que vamos a tener dos oportunidades de ver qué es lo que es capaz de proponer Apple. Primero este 10 de junio en la conferencia de desarrolladores y después en septiembre con la presentación de los nuevos iPhone 16 que entiendo con su nuevo procesador alguna funcionalidad exclusiva tendrá de inteligencia artificial. Precisamente hace unos meses hice este vídeo analizando las funcionalidades de inteligencia artificial del Google Pixel, os estaré poniendo algunas de estas, y oye, debo decir que muy interesantes, sobre todo las que tienen relación con la edición fotográfica, también a nivel de productividad, como por ejemplo la transcripción de la grabadora y cosas por el estilo, que, ojo, son cosas que podrían también llegar al iPhone próximamente. Y es que los rumores sobre iOS 18 sugieren que vamos a tener mejoras en cuanto se refiere a la edición fotográfica, con edición fotográfica generativa, vamos a tener seguramente transcripción de nuestras notas de voz realizadas con la grabadora, vamos a tener seguramente resúmenes de noticias a través de Safari, es decir, que la inteligencia artificial va a estar muy integrada dentro del sistema operativo y para ello es verdad que un buen chip es importante, un chip que sea capaz de hacer muchísimas operaciones por segundo. El Neural Engine de los iPhone pues es capaz de hacer muchísimos millones de operaciones por segundo. Por tanto, si encima el modelo se ejecuta de forma local, que es lo que especulan muchos analistas, que Apple quiere lanzar un modelo que aunque algunas funciones sí que se conecten a la nube, que sobre todo el modelo principal se ejecute de forma local para mantener la privacidad y sobre todo para respuestas más instantáneas. Aquí es donde podría entrar en juego la nueva Siri. Así que, bueno, veremos si empiezan a cobrar sentido todos estos procesadores que a día de hoy yo creo que no aprovechan todo el potencial que realmente pues, podrían tener. Porque no sé vosotros si tenéis la misma sensación, pero cuando Apple, Samsung, quien sea, empieza a vender muchísimos núcleos a nivel de rendimiento en sus procesadores, realmente si el usuario de a pie, como digo yo, el que se compra mayoritariamente este teléfono, no lo termina aprovechando, creo que estamos hablando de una verborrea de marketing que, insisto, apenas el usuario disfruta. ¿Qué me gustaría de cara a futuros iPhone? Bueno, pues evidentemente me gustaría que tengan una mejor duración de batería, yo creo que esto es un deseo que tenemos en común muchos. También me encantaría que tuviesen una lente extra, una cámara extra que me permita hacer un zoom mucho mayor. Yo creo que esto es algo que envidio de algunos teléfonos Android y que, oye, ¿por qué no? Apple creo que lo podría hacer muy bien viendo lo que han hecho con la lente teleobjetivo por 5. Y por favor, la posibilidad de grabar vídeo en resolución 8K. Insisto, esto son realmente cosas de hardware porque creo que donde de verdad sí que podría mejorar es a nivel de software. A nivel de hardware, ya digo, estas tres cositas creo que se podrían pulir y, oye, de lujo. Pero a nivel de software sí que he hecho en falta cosas que espero que aquí, con inteligencia artificial, se puedan cubrir. Véase Siri, un Siri más inteligente. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Espero de verdad que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros, darle a la campanita para no perderos más contenidos nuestros y además os invito a hacer dos cosas. Primero, que os unáis a nuestra comunidad VIP, lamanzanamordida.com. Si os suscribís podéis hacer que este proyecto siga siendo sostenible a largo plazo y disfrutaréis de contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, tenemos acceso también a cursos exclusivos en formato vídeo solo para vosotros y también a una comunidad de Telegram con el resto de suscriptores para que podáis interactuar entre todos vosotros y con nosotros. Y cada mes hacemos regalos. En fin, también os animo a que veáis ahora el vídeo, os va a aparecer una pantallita donde vais a poder ver la review que hicimos hace unos meses al iPhone 15 Pro Max con datos mucho más técnicos. Espero que os guste. Por mi parte, nada más, nos vemos, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.